venido hablando sobre el desarrollo político realmente de El Salvador en el último año y lo que estamos viviendo con miras hacia el 2014. Y decíamos, Dagoberto, que en épocas anteriores era la candidatura del presidente lo importante, muy secundario el vicepresidente, que en un momento decían puede ayudar a levantar o no al candidato adicionalmente, pero nunca se hablaba de un equipo ni de que el vicepresidente tenía una preponderancia. Así hablándolo bien claro, yo lo que veo es que la gente no está satisfecha con los candidatos a la presidencia que hay en este momento y entonces dicen, no, es que lo va a compensar el otro. Pero sabemos que cuando el presidente llega y se sienta es el presidente y los demás no cuentan, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esa percepción que se transmite a través de la gente de que lo que más importa son los demás y no el presidente mismo? Es importante esa reflexión porque hay dos insatisfacciones que se encuentran y se desencuentran. Por un lado, satisfacción de los posibles candidatos a vicepresidente, insatisfacción con su cargo. Y uno escucha a candidatos a vicepresidente que se presentan como candidatos a presidente. Y entonces los partidos políticos presentan dos candidatos a presidente. Eso es sui generis, realmente no puede ser, pero eso ocurre. El candidato a vicepresidente insatisfecho con su cargo, aun cuando todo eso está resuelto en la ley, no debiera generar dudas, pero es un tema político, que además expresa la insatisfacción probable de un candidato a vicepresidente con su candidato a presidente. Es muy posible que un candidato a vicepresidente piense que él debiera ser el candidato a presidente. Esto genera un conflicto, pero hay otro nivel de conflicto, y es que en los candidatos que se conocen ha resultado que los candidatos a presidente son muy débiles. Y entonces las expectativas en el candidato a vicepresidente expresan la esperanza de que ese candidato fortalezca toda la candidatura del partido. Y eso es lo que hace que genere expectativas. Ahora, políticamente esto mueve el piso del papel de un vicepresidente. Pero esto es anuncio de probables conflictos, porque un gobierno solo debe tener un presidente. En el momento en que hayan dos puntos de toma de decisiones, eso es guerra. Y ya vimos en el caso de Paraguay cómo un vicepresidente trabaja en contra de su presidente. Es una noticia perturbante, muy perturbante. Chico, ¿qué opina ahí? Es que vamos a ver, lo que yo he vivido, lo que lo he podido ver con mi experiencia, a veces muy cercana, a veces más lejana, es que con el vicepresidente pasó un fenómeno. No es que se pelee directamente con el presidente, aunque sí es cierto que en la mente del vicepresidente queda ya en el fondo que tiene la capacidad de ser presidente. El problema es cuando ya va con la... El problema es el siguiente, el problema es que en cuanto se instala el presidente, el que sea, hay un grupo cercano que inmediatamente lo rodea y lo separa de la realidad. Eso lo pueden ver con todos los presidentes. A medida que va corriendo el tiempo, están más distantes de la realidad. Y hay un grupo que los controla. Ese grupo que los controla son leales al presidente, pero saben que en algún momento los puede quitar el presidente. Al vicepresidente no lo puede quitar. Entonces, aun cuando en la campaña el vicepresidente es parte de ese grupo, en cuanto se instalan en casa presidencial, lo empiezan a marginar. Porque al ser él alguien que el presidente no puede destituir, le puede decir cosas al presidente que estos no le pueden decir. Entonces, la lógica es apartémoslo. Y entonces lo hemos visto en todos los fenómenos. Lo vimos en la época de Freddy, lo vimos en la época de Armando, lo vimos en la época de Paco, del presidente de Saca, y lo hemos visto ahora con el tema del presidente Funes. Entonces,
Eso pasa así. Yo por lo menos tengo en mi mente que si alguna vez me lo llegaran a plantear, que no va a suceder, pero digamos, para un esfuerzo teórico, el vicepresidente tiene que pedir como condición que lo manden de embajador a Nueva York, ni siquiera a Washington, porque en Washington le hace roña a esta rosca. Pero en Nueva York no, ahí está en la ONU, tranquilo, puede ir a la ópera, puede ir a Europa, agarra un avión para sustituir al presidente y nadie va a pelear con él, ¿verdad? Pero si se queda aquí y trata de tener un ministerio o trata de tener una función, va a pasar lo que Dagoberto dice. Pero yo nunca había visto este sobreénfasis, ¿verdad?, en las candidaturas vicepresidenciales. Veamos, te lo voy a plantear de otra manera. Para que un gobierno se considere de unidad nacional, tiene que tener una fórmula presidencial de unidad nacional. ¿Por qué te hago esa afirmación? Porque cuando el candidato a presidente y a vicepresidente son parte militante del mismo partido, no hay opción de poder hacer un puente con aquellos sectores que son potenciales votantes de este partido, pero que no forman parte de su estructura, que son quienes definen una elección. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, en la actual candidatura del FMLN es que muy probablemente el partido se cohesione alrededor de su voto duro, pero ellos lo han dicho y lo saben muy bien, que con ese voto duro no ganan. Entonces, la mística de formar una fórmula presidencial de unidad nacional solo es posible cuando el partido tira una alianza, tira un puente con aquellos sectores representativos de un padrón electoral que es capaz de darle una victoria electoral. Ahora, yo creo que el tema entre el presidente y el vicepresidente no es un tema que está peleado históricamente, porque no depende de cómo está estructurado las funciones del presidente y del vicepresidente, depende de las personas que ostentan esos cargos. O sea, cualquier persona con una visión estratégica, política del país, va a encontrar en su vicepresidente una fortaleza, no una persona que le está disputando el poder. Pero eso pasa por llegar a un entendimiento que permite establecer roles protagónicos, roles capaces de definir y conducir un país, más allá de un protagonismo personal. Entonces, yo creo que no está peleada la estructura, están peleados los protagonistas y la forma de cómo se concibe el gerenciamiento del Estado. Para terminar, te digo otra cosa. El tema de una fórmula presidencial de unidad nacional es lo único que puede catapultar a un gobierno a formar un consenso con la población votante. De lo contrario, no va a haber un diálogo, va a haber un monólogo, porque el partido se siente autosuficiente con dos personas de hueso colorado que supuestamente van a tratar de darle respuesta a lo que aquellos que están allá, súbditos o electores, quieren de esa fórmula. Eso no es posible en una democracia. Roberto, así como se ve la perspectiva del 2014, ¿cómo cree usted que se va a terminar de configurar el panorama político? ¿Cree que va a haber varias candidaturas, que un partido como Arena va a lograr jalar a alguien que no sea otro candidato, como que sea un alcalde o alcaldesa o diputado o diputada, como se plantea en este momento? Es absolutamente necesario. Hoy se han conocido unas encuestas maravillosas. Es necesario que la gente aprenda a mirar adentro de los números para no atenerse nada más a los números, para descubrir su significado. Pero además es necesario que la gente trabaje para superar ese universo. La lucha política y social del país no debe subsumirse en estos dos partidos que son viga maestra del régimen y que tienen una confrontación basada en la disputa por el control del botín de la administración de la cosa pública para ponerlo a su servicio. Aquí se necesita una nueva izquierda que piense, haga las cosas de otro modo, pero también una nueva derecha. Es que no hay izquierda sin derecha.
Así no es el mundo. Es posible que aparezca una nueva derecha. Arena expresó en su momento esa derecha. Arena ha sufrido transformación. El FMLN guerrillero muere cuando muere la guerra. Cuando negociamos los acuerdos de paz y firmamos los acuerdos de paz, ya había muerto el FMLN. Pero luego nace otro actor político que ha sufrido una serie de mutaciones. Hoy, repito, se necesita construir otro universo, nuevas izquierdas, nuevas derechas. Bueno, gracias a los tres. Siempre televisión es corto el tiempo y una pequeña conclusión nada más. Yo creo que de lo que hemos hablado hoy queda claro varias cosas. Uno es que hay una desesperanza y una falta de confianza en el sistema político salvadoreño. Y esto abre las posibilidades a otras opciones, ¿verdad? Que la gente busca. Se requiere un relevo generacional, pero no solamente, como lo hemos dicho aquí, a personas jóvenes, sino a ideas diferentes. Correcto. Unidad nacional, ¿verdad? El poder tener gente que sea incluyente y no excluyente, no gente que jale solo su voto duro en la izquierda, solo su voto duro en la derecha, sino que podamos tener una cabida a todos los salvadoreños. Y eso pues va a definir el espectro político salvadoreño. Probablemente mi percepción es que va a haber bastante más que 2 candidatos en esta próxima elección, y eso nos va a llevar a una segunda vuelta que vamos a tener que ver cómo se va a configurar ya una vez que estén todas estas propuestas, se genere esta esperanza, esta confianza o no, de cómo se puede ver esa segunda vuelta, ¿verdad? Así que muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado en nuestra sintonía, y nos veremos el próximo domingo por este mismo canal también, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.